Bienvenidas a un episodio más de Entre Hijas Podcast. Así que este es un tema ahora sí de puras hijas y tengo una invitada muy especial que es una amiga y hermana de la iglesia y en Cristo que se llama Linda Barrera. Bienvenida, Linda. Gracias, Laura, por la invitación. Bueno, mi nombre es Linda Barrera de González. Soy casada. Sí, soy casada, tengo 2 hijos. Tengo a Ian, que tiene 7 años, y a Lindsay Valentina, que tiene 1 año y medio casi. Como dice Laura, sirvo en la misma iglesia que ella, somos amigas. Y gracias a Dios que me permite servir junto a mi esposo con los jóvenes en la alabanza y un par de cositas más. De todo. Un par de es la que recibe, la que sienta la gente. ¿Sí has visto esos videos de cuando el hermano que sirve en todos los ministerios? No, lo que pasa es que también soy maestra de instituto bíblico. Dios me permitió prepararme en el área bíblica teológica y entonces también doy clases. Sí, sí es cierto, fuiste mi maestra, ahora que lo recuerdo. Es cierto, Y sabes que estaba viendo la materia que me diste, bueno, una de ellas, una fue administración de la iglesia, algo así, o ministerio, pero la de historia de la iglesia de Dios me la diste, y te acuerdas que el otro día dije un dato mal. Sí, es cierto. Y me dijiste, ¡ey, la pasaste mal! Y yo, pues, si tú me aprobaste. De eso no me acordaba que la habías pasado conmigo, pero lo que pasa es que recientemente la acabo de dar nuevamente. Pues traes todo fresco. Exacto, por eso fue que creo que te corregí ahí algo. Bueno, pues, el tema de hoy, déjenles digo, he puesto cansadas, pero llamadas. Así que vamos a hablar un poco sobre... Porque esto es algo que siempre me preguntan mucho, Linda. ¿Cómo le haces para hacer todo? ¿Cómo le haces para servir y aparte con tus hijos? ¿Y cómo le haces para esto, el otro? Yo también te quería hacer esa pregunta. ¡Ay, no! Tú vienes a explicar. Yo te quería hacer la misma pregunta a ti. Entonces decidí como que... Yo veo pues que tú también eres una mujer que sirve, que es mamá... que además trabajas. Yo, por ejemplo, no salgo a trabajar. Aquí lo que hago, pues lo hago en la casa. Entonces... Que es también bastante. Sí, trabajo pero sin goce de sueldo. Entonces, siento que también, de alguna manera, nos puedes ayudar aquí a compartir cómo le haces, cómo te organizas, cosas que vivimos también, pues al servir, porque a veces, por ejemplo, yo lo que comparto en las redes, o tú a lo mejor también lo que compartes, o la gente que nos mira desde afuera, piensan que tenemos todo bien organizado, que todo es perfecto, que tenemos a lo mejor en vez de 24 horas, 30 al día, o 40, no sé, para que nos rinda, pero la realidad es que no, ¿verdad? Tenemos el mismo tiempo todas, sí. Bueno, quiero decirte que en realidad, personalmente, confieso que es un trabajo en equipo con mi esposo. No soy la super mamá ni la super esposa, ¿verdad? Pero tratamos con mi esposo de organizarnos bastante. Generalmente vemos qué eventos tenemos durante el mes, tanto de la iglesia como de la familia, como del trabajo. De hecho, trabajamos en lo mismo. Entonces, nos ayuda bastante para organizarnos y ponernos de acuerdo. Por ejemplo, si tenemos algunos días que no vamos a trabajar, entonces vemos qué es lo que vamos a hacer, nos ponemos al día con algunas tareas pendientes, entonces es un trabajo en equipo. Y yo creo que esa es una de las cosas importantes, tanto el organizarte como también el saber hacer equipo para hacer las cosas. Y bueno, la verdad es que sí trabajo, tengo un horario de trabajo muy temprano, entonces intento desde un día antes poder dejar las cosas listas. Y hay otras cosas que sí, pues a veces no lo logramos, ¿verdad? Pero al llegar de trabajar intentamos pues dividirnos, digamos, las tareas de la casa para poder salir a tiempo. En cuanto al tema familiar, en cuanto a la iglesia, por ejemplo, que también cada semana tenemos que estar pues sirviendo y eso, también delegamos el trabajo
tanto mi esposo y yo, como también el equipo de trabajo que tenemos. Entonces creo que organizarte, saber delegar y saber hacer equipo es bien importante para poder salir con todo. Sí, porque muchas veces nos cuesta delegar, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que a mí antes sí me pasaba, como que sentía que si no hacía las cosas yo no iban a salir bien, ¿no? Pero pues como dices, o sea, para mí es más fácil hacer equipo en la casa que a lo mejor en el ministerio, ¿no? Como encontrar las personas en las que tú puedas confiar que a lo mejor si tú no estás, la cosa fluya, ¿no? Casi como un negocio podría ser. Pero te quisiera preguntar así como para entrar más al tema, aun cuando delegas, aun cuando tratas de organizarte, ¿alguna vez te has sentido cansada? Oh, sí. ¿Y qué haces? Bueno, la verdad es que con 2 niños pequeños, una de las cosas que cuesta mucho es, por ejemplo, el descansar, Sí. el dormir. Entonces, intento que mi día a día pues sea como encontrar esos momentos en los cuales pueda relajarme, pueda estar tranquila, que generalmente es cuando ya los niños están descansando ellos, durmiendo. Como ahorita. Ay, los dopamos, no se crean. Entonces, sí, la verdad es que cada semana, ahí ya como jueves, ya el cuerpo comienza a resentir un poquito el cansancio. Pero lo que trato es desde el lunes comenzar a trabajar y hacer algunas tareas para adelantar un poquito, porque yo sé que ya el jueves ya va decayendo, ¿verdad? ¿Sabes que me recordaste algo de que antes, cuando yo sí trabajaba fuera de la casa, trabajé como 9 años en un banco y pues ahí es siempre el mismo horario, ¿no? Y a veces hasta más. Y mis amigos, que pues estábamos más jóvenes, siempre decían que el viernes era su día favorito, ¿no? Y yo decía, ay no, los viernes para mí son bien pesados porque ya estoy arrastrando los pies, porque también en ese entonces tenía 2 hijos nada más, todavía no llegaban. Y yo decía, mi día favorito es el lunes, porque vengo bien fresca, de que el domingo ya tuve tiempo por lo menos de dormir un poco más o de estar así como relajada. Y igual te pasa ahorita a ti, ¿no? De que dices, ya para el jueves ya también como que ando. Sí. Bueno, y de hecho para nosotros el viernes, que es uno de los días en los que ocupamos más el servicio en la iglesia, es así como que el jueves ya venimos decayendo, pero hay que reponernos para la jornada del fin de semana. Estar bien. Sí, pero fíjate, Laura, de que algo que creo que es bien importante para cuando nos sentimos cansados es el hecho de pensar en que si Dios, la palabra del Señor dice que Él descansó al 7º día, ¿verdad? Después de todo lo que creó y que todo lo que creó fue bueno en gran manera y Él también descansó, entonces también Él nos ha dejado a nosotros para que también tengamos un día de descanso. Y de repente nosotros lo que hacemos en familia es, si tenemos, por ejemplo, un día como el que ya se acerca la otra semana, ¿verdad? Tenemos un día, un holiday, tratamos de organizarnos un poquito para poder hacer algo en familia y también descansar. A veces no siempre salimos de paseo, sino que nos quedamos en casa descansando. Como Cristian Castro, el hermano Cristian Castro haciendo nada, mirando una lucilla al infinito. Es decir, de hecho, hubo una ocasión en que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Quedémonos en casa y durmamos hasta donde podamos. Ajá. Y a veces descansar, quizás a veces sí se puede dormir, a veces no, porque ya el reloj biológico, ¿verdad? Sí. O también con los niños. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me gustaba tomar siestas desde joven, así como a las 4 de la tarde, y entonces ya con niños, cuando no estaba trabajando, que estaba con ellos, era como de vamos a dormirnos todos un ratito. Sí. Pero y cuando son más bebés, fácil se acurrucan con uno, ¿no? Como dicen. Pero ya más grandes me acuerdo que no se querían dormir y les decía yo, ok, esténse aquí, como les ponía juguetes y todo, y yo me voy a dormir aquí en el sillón 15 minutos. Pero si me despiertan, vuelven a empezar. Entonces dicen ellos que se quedan así de, entre ellos, no agarres, no.
Y ya les decía, cuando me despierte vamos a ir al parque o vamos a ir por un helado, así. Y así me agarraba mis 15 minutos, que dices, no es nada, pero como si ya en el día ya está decayendo la batería, como que sí te sirven, ¿no? Sí, sí, te repone. Bueno, yo quiero preguntarte, porque muchos, a lo mejor de los que nos están viendo, muchas personas pueden decir, bueno, si tan cansado es, ¿para qué lo hacen? Porque obviamente el día a día con el trabajo y la casa, los hijos, no se puede saltar, ¿no? Ujú. Porque es parte de que pues ya somos mamás, todo. Pero a lo mejor alguien podría decir, entonces, ¿para qué sirven en la iglesia si es tan cansado o si es algo extra todavía? Y yo te quiero preguntar, ¿qué te trajo a querer servir en la iglesia? A pesar de que es trabajo, que es compromiso y todo. Sí, bueno, sabes que hace muchos años recuerdo que en la iglesia le decíamos, nosotros ahora decimos, tienes un privilegio, ¿verdad? En la iglesia, tienes un privilegio. Pero en algunos casos, para algunas personas, y te digo que recuerdo hace muchos años porque de repente dice, ay, es que me toca cantar, ay, es que me toca predicar, ay, es que tengo que servir, dando la bienvenida. O sea, la gente lo tomaba como una carga, ¿ya? O sea, así como que, ay, y entonces creo que tiene mucho que ver con el llamado que Dios te ha hecho. Entonces, cuando nosotros estamos claros en el llamado que Dios nos ha hecho, el propósito de Dios en nosotros, creo que no lo vemos como una carga. Y aunque el cansancio creo que es algo físico, pero cuando en realidad entendemos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo disfrutamos, ¿ya? Entonces, es más, ya no se vuelve cansado, sino que más bien es el Espíritu Santo el que te da, repone, el que te da la energía, el que, o sea, te sientes con más ganas. Sí, eso era algo que yo te iba a comentar, porque, por ejemplo, yo, pues, tú sabes, te he contado que soy como, no bebé en el evangelio, pero casi como adolescente. Porque hace como 10 años, ¿no? Que conocí a Cristo. Sí. Y cuando yo empecé a servir, que daba las clases en la iglesia para adultos, como el estudio bíblico, como el discipulado para adultos. Y a mí no me gusta desvelarme, ¿no? Y ya a somos dos. Pero le decía a mi esposo que, curiosamente, cuando me desvelaba preparando la clase que iba a dar o así, no me sentía cansada, sino que me gustaba. Y el día que iba y daba el tema, los niños me decían, mamá, pero ¿por qué sales con una sonrisa? Deja de sonreír, ¿no? Así de por sí soy, digo yo, como sonriente, pero así de, sí, yo, ay, es que... Y es lo que tú dices, o sea, es que el mismo Espíritu Santo es el que nos renueva la fuerza al momento que uno le está sirviendo. Y más que nada, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta servir porque es como, siento que es como una forma de agradecerle a Dios lo bueno que es conmigo, ¿no? Y queriendo que otros conozcan al Señor. Pero aunque sí, a veces sí se cansa, yo me he puesto como en la mente cambiar el tengo que por el quiero, ¿verdad? Como dices, cuando uno dice tengo que cantar, tengo que servir, se vuelve una carga, pero cuando dices es que yo quiero hacerlo, sí. Entonces ahí está el con gusto, voy y lo hago porque yo quiero, ¿no? Y como es algo que tú quieres, servirle a Dios, pero a lo mejor con el afán, con los años, se cambia y pierdes de vista eso, que es algo que quieres hacer para el Señor. Sí, y yo creo que tiene que ver también con lo que yo te decía, el llamado de Dios. Porque, bueno, nosotros sabemos que Dios nos ha hecho un llamado general a todos hacia la salvación, ¿no? Todos hemos sido llamados a la salvación, pero también hay otro llamado que es el llamado que Dios nos ha hecho, es un llamado específico al servicio, a otros al ministerio, ya al ministerio pastoral, ministerio evangelista, de profeta, de maestro. Y precisamente cuando tú decías eso de que cuando te tocaba servir o cuando te tocaba dar la clase, o sea, yo, por ejemplo, yo puedo pasar toda la semana, preparando mis clases, preparando lo que yo voy a impartir y no me cansa.
Es decir, ya después de todo el quehacer, digamos, del día, ya del trabajo, de la familia, es algo que disfruto, preparar mis clases, el día que tengo que impartir la clase también, porque cuando tú llegas a entender el llamado que Dios te ha hecho y para lo que te creó, lo disfrutas, ¿sí? O sea, es algo que te hace feliz, que hay gozo ahí. Exactamente, entonces se va el cansancio, se va como el estrés, digamos, porque si hay algo que te provoca tanto estrés, yo diría, piensa muy bien si lo que estás haciendo es a lo que Dios te ha llamado, porque a veces hacemos las cosas como quizá por obligación o porque ni modo tengo que hacerlo, ¿verdad? Pero cuando lo haces porque también te gusta y porque sabes que Dios te ha llamado y que Dios te usa en esa área, creo que aprendes a disfrutar las cosas. Sí, ahorita me estaba acordando de que una vez en una conversación decían de que cómo identificar tu llamado, ¿no? No era una clase, era así una conversación. Y entre ellos había alguien que canta. Y dijo, bueno, es que alguien no puede decir que a mí Dios me ha llamado, por ejemplo, a estar en la alabanza, si no da ni un tono. No, entonces igual, o sea, yo no puedo decir Dios me llamó, por ejemplo, a estar en Levitas, dando la bienvenida, si soy bien apático. O sea, sí implica como un esfuerzo, pero también es como algo fácil de detectar porque es algo que se te da también natural, ¿verdad? Correcto. Sí, porque es un don. Ajá. Es un don de parte de Dios, es un regalo que Dios te ha hecho. Entonces, creo que si nos vamos por esa parte, es fácil identificar el llamado que Dios te ha hecho. Y alguna vez, aún con todo y que, ok, es nuestro llamado, todo, has dicho así como que ya no puedo más, como has querido tirar la toalla. No vamos a decir en qué iglesia ni nada, no, pero ¿te ha pasado? Bueno, fíjate que hubo una temporada de nuestra vida, bueno, digo de nuestra vida porque ya estaba casada, Ajá. pero eso fue algo personal, ¿no? No incluye a mi esposo. Nosotros estuvimos durante algunos años trabajando en una obra, plantando una iglesia. Y pues al inicio fue bien desgastante en cuanto a todas las áreas, o sea, porque empezamos de cero. Creo que igual mi esposo ya lo ha comentado algunas veces en la iglesia. Y empezamos los dos en mi casa y invitamos a mi suegra, que ellos también han sido pastores y con su esposo. Y en ese momento mi suegro estaba pastoreando en Guatemala y ella estaba en El Salvador y nosotros la invitamos a que estuviera con nosotros y así fue como empezamos, como una célula, como un grupo, digamos, en nuestra casa. Entonces, y así fue como comenzamos. Y estuvimos bastantes años en eso. Y ya básicamente habíamos llegado como a las 50 personas en un lapso de, ¿qué te digo? 5 años, 50 personas, o sea, de cero. Y en eso llegó la pandemia. Entonces, que cerraron las iglesias y bueno, todo eso, ¿verdad? Cuando regresamos, fue bien difícil. Todo fue bien difícil porque tuvimos que dejar el local en el que estábamos. Creo que aquí en Estados Unidos igual a muchas iglesias les pasó lo mismo. Tuvimos que dejar el local que tanto le habíamos invertido y ya la gente estaba como... Que esta es nuestra casa. Correcto. Ajá. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el tema de los trabajos también, habían dificultades. Dentro de nuestra familia también tuvimos algunas crisis, precisamente por el trabajo. Entonces fue un momento como bien complicado en el que lo primero que se me vino a la mente fue decir, mejor
paremos aquí, porque hasta la gente, porque como nos tuvimos que mover de un lugar a otro, ya quieras o no, las personas ya no responden de la misma manera porque ya como que estaban acostumbrados a eso. Y lo otro, que se acostumbraron al Zoom, ¿no? Sí, eso me contaban de que a muchas iglesias aquí, porque en la pandemia, yo fue cuando me vine aquí a Estados Unidos, pero cuando llegué aquí todavía estaba todo cerrado, ¿no? Sí. Ya me tocó que se abriera aquí. Y eso me llegaron a decir algunas iglesias, costó mucho y sigue costando sacar a la gente de sus casas. Sí. Porque se acostumbraron a, no, pues, si desde aquí lo veo. Correcto. ¿No? En la sala, con mi colcha encima, o hasta comiéndome algo y así. No, de hecho, nosotros con las familias de la iglesia nos conectábamos y hacíamos nuestros cultos, pero también, por ejemplo, digamos, un viernes en la noche hacíamos como juegos familiares, conectados y todo, o sea, era bien chévere, la verdad, sí, por un tiempo. Pero como te digo, cuando regresamos, todo básicamente estaba bien complicado. Entonces yo le decía a mi esposo, oye, mejor llevémonos a los pocos que nos hemos quedado, llevémonoslos a otra iglesia. Y pues ahí se los entregamos a los pastores que ¿verdad? Porque era bien complicado, porque también había una carga económica sobre nuestros hombros. Entonces, yo creo que más de un cansancio físico en ese momento, Laura, fue un cansancio mental. O sea, de pensar y pensar cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, varias cosas. Entonces, en ese momento creo que sí fue como uno de los que yo dije, ya, bueno, te digo, hasta se lo dije a mi esposo, pues ya aquí entreguemos, ¿verdad? Pero él me dijo, no, vamos a seguir porque Dios nos ha dado una visión y bueno, todo eso, ¿verdad? Pero sí, creo que ese ha sido como de los momentos más críticos, ¿Y qué digamos. crees que fue lo que, además, pues, de que el hermano Josué se aferró, que te hizo como decir, no me puedo dar por vencida? Bueno, sí, lo que pasa es que también miraba la gente y que quieras o no, siempre hay un remanente fiel. Dios siempre tiene ese cuidado y entonces esas pocas personas eran las que también, además de reconocer pues que Dios nos había llamado a eso y que ese fue un momento de crisis, pero íbamos a salir, ¿verdad? Que íbamos a salir y también el positivismo de mi esposo y el ánimo que él me daba y todo, creo que también ayudó mucho. En ese momento Ian tenía... que 2 años, estaba chico todavía, entonces, pues, creo que pensaba también mucho en, o sea, ¿qué ejemplo le voy a estar dando también a mi hijo? O sea, empezamos bien y luego no, entonces yo creo que todo eso me ayudó y yo dije, no, tenemos que seguir y seguimos dando lo que teníamos que dar. ¿Y siguió la iglesia? Sí, de hecho la iglesia ahí está. Lo que sucedió después fue que se quedó en la misma ciudad, la iglesia que estaba en esa ciudad, porque como pertenecemos siempre a Iglesia de Dios, entonces la iglesia de esa ciudad se quedó sin pastor y ya tenían un local propio. Entonces lo que hicieron fue fusionar. La iglesia que nosotros dejamos con esta otra iglesia, que se complementaron porque ellos sí tenían pastor y los otros no tenían pastor, pero sí tenían templo, así que gracias a Dios fue algo... Dios tiene un plan, ¿no? Correcto, y ahí está la iglesia, de hecho mis suegros ahí se congregan. ¡Qué bien! Sí, ahí se congregan. Oye, ¿y cuál crees que sea el desafío más grande, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Ian, de servir siendo mamá? Porque hasta hay un desafío, lo hablábamos el otro día, de nomás de ir a congregarte siendo mamá, ¿no? Con bebés y así, pero ¿cuál para ti ha sido el mayor desafío ya siendo mamá de poder seguir sirviendo?
Porque muchas a mí me han dicho de que no, es que a mí se me complica por los niños. Incluso cuando estaba yo de medio líder en la oración, porque pues nomás le movía la computadora, escuchaba pues hermanas que decían, no, es que no puedo conectarme por los niños, ¿no? Y yo no juzgo, pero yo, por ejemplo, con mis hijos pues trataba como de hacer el tiempo. Después pues sí no se pudo por los horarios que cambiaron. Pero, para ti, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Bueno, creo que en mi caso, nosotros como familia tenemos un proyecto de vida. Y dentro del proyecto de vida que nosotros tenemos, o es más, no es el dentro, sino es el centro. Okay. El centro del proyecto de vida que nosotros tenemos como familia es Dios. Y es el servicio a Dios, el ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, creo que el desafío más grande que tenemos es el de modelar a Jesús a nuestros hijos. Uh-huh. Porque, bueno, nuestros hijos nos ven predicar, nos ven enseñar, nos ven liderar. Pero el desafío es que lo que hacemos fuera de casa, también ellos lo vean dentro de casa. Uh-huh. Y doy gracias a Dios por mi esposo también, porque él está logrando modelar como padre a nuestros hijos, sobre todo ahí, que es el varón. Ajá. Y que es el que está creciendo. Sí. Porque sí, hay una cultura en este país, en las familias hispanas, y es el hecho de que de repente, como así son los muchachos, o así son los jóvenes, o así son los niños aquí en Estados Unidos, uh-huh. Pues ni modo, los papás nos tenemos que acomodar a esa forma de hacerlo. Sí. Y yo creo que eso es uno de los más grandes desafíos que nosotros como padres cristianos tenemos aquí en este país, como cristianos latinos, ¿verdad? Sí. El hecho, porque nosotros traemos una cultura muy bien, ¿cómo se dice? Como inyectada, ¿no? O sea, nosotros en nuestros países, nuestros hijos siguen nuestros pasos. O sea, si nosotros vamos a la iglesia, nuestros hijos sí. van a la iglesia. No es que, no, y me quiero quedar y quédate pues. O sea, nosotros somos así. Entonces, acá creo que es donde más deberíamos de ejercer esa cultura. Uh-huh. Porque de repente es que aquí los muchachos no lo hacen así. O porque yo lo he notado, lo he visto. Entonces creo que ese es uno de los desafíos que nosotros como padres tenemos, el hecho de no acomodarnos a esa cultura. Fíjate que tomas un tema bien chistoso y bien importante que yo noté y que solita yo até así como mis conclusiones. De que yo veía, de recién que también llegamos aquí a Estados Unidos, cómo los niños mandan a los papás. Ajá. Y a veces, platicando con, por ejemplo, Estefanía, que es la más grande, de que, fulanita hizo tal cosa, o así, yo, pero, ¿y su mamá? No, ya ves que ella manda a su mamá, ¿no? Uh-huh. Y yo, pero eso no está bien, dice, no, o a veces de que, ay, fíjate que mi amiga o mi amigo tal le habló bien feo a su mamá cuando fue por él o así, y yo le digo, ¿por qué le hablas así a tu mamá? Y que ellos, no, estoy hablando normal, y que ella, no, si yo le hablo así a mi mamá, me vuela, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, sí es cierto, lo empecé a notar, y luego iba a las juntas escolares y así, y veía cómo los niños le traducían a los papás, ¿no? Entonces yo llegué aquí hablando inglés, pero no muy bien, entonces me metí a estudiar el inglés, y primero hablaba mejor que ellos, ahorita ellos hablan más fluido y todo que yo, y llegó un punto en que, como pues yo traduzco todo, y no sé si tú lo haces igual, pero yo tardo un poquito en responder cuando me preguntan algo, ¿no? Como en formar la oración en mi mente y ya soltarla. Y hubo como así unas 3 ocasiones que pasó que yo me tardaba en responder, pero ya iba a responder y ellos se metían. Entonces yo les dije, hey, yo sé inglés, mi inglés que sé
me es bueno, o sea, me entienden todo. No, es que ¿por qué te tardas tanto? La gente se queda como que un día nos pasó que nos paró un policía y yo me tardé en contestarle y todos, ¿qué pasa? ¿Por qué no le contesta, no? Y ya, sí, pasaron 3 veces y un día platicando con ellos le digo, es que ya sé por qué aquí los hijos mandan a los papás. Digo, porque la mayoría de esos papás, como no hablan inglés, nada, y no sé, y es difícil que te envuelvas en lo que es cómo se maneja la escuela, esto, sino que vienen a lo que el niño les traduce o les dice, les cuenta. Entonces ellos se empiezan a sentir superiores. Sí. A los papás y por eso ya empiezan, no, yo, a ver, dame la tarjeta, yo te hago esto, no, yo, y los empiezan o sea, se invierten como los papeles, ¿no? Y sí es cierto, es bien difícil mantener a los hijos no, o sea, yo sigo siendo tu mamá, tu papá, aunque a lo mejor tú académicamente te llegues a superar más que yo, y o sea, yo estoy aquí para guiarte a ti, no para darle al revés. Y hace poco también hablábamos sobre la universidad, porque Estefanía ya está en la high school, de que pues ella tenía como, mis amigos se van a ir a Miami, sí, yo me voy a ir, y yo le dije, no, tú no te vas a ir a una universidad que no esté a más de tanto de aquí. ¿Pero por qué? Le digo, porque no, o sea, porque mientras tú seas menor de edad y todo, pues ¿quién va a estar al pendiente de ti? Y lo hablé con mi esposo y dijo, es que aquí así se usa. Que en cuanto cumples tal edad, sales de la high school, que Estefanía va a salir a los 17 todavía. Sí. Te vas y ya le digo, y por eso hay tantos jóvenes en las drogas. Porque se van cuando ni siquiera tienen la madurez. Pon tú que a los de nosotros, por ser cristianos, suponiendo así, en el mejor de los casos, van con bastantes valores. Y ya con unos firmes convicciones. Aún así, pueden caer, porque ¿quién está ahí para...? ¿No? Los papás vigilando ya no están. Entonces, y desde que entró a la high school yo lo noté, pues tú con Ian todavía no lo notas, pero ya en la high school a mí ya no me hablaron para, mire, estos van a hacer sus clases, su horario, ¿no? O sea, directamente ya con ellos como si fueran adultos. Y Estefanía me dijo, tal día va a venir el consejero para elegir esto. Si quieres venir, pues puedes, pero es opcional. Yo fui. ¿Y sabes cuántos papás había ahí? Si acaso otros 2 o 3. Todos los niños allá, ellos así. Sí. Y fíjate, Laura, que precisamente con lo que estás mencionando y hablando del cansancio, creo que muchas veces es ahí cuando nos gana el cansancio. Decimos, es que estoy cansada, es que esto y lo otro, y dejamos de acompañar a nuestros hijos en su día a día, en sus tareas. Que de hecho ahí te ayuda mucho a aprender inglés. Sí. Entonces, te digo porque nos pasa con ella, o sea, con mi esposo nos turnamos, ok, ayúdale tú ahora le ayudo yo, y así con las tareas, porque cada vez se va poniendo más difícil. Y entonces, claro, si no te preocupas un poquito por el tema del inglés y entender y ayudarles, te vas quedando y llega un momento en que ya te sientes pues atado de manos, ¿verdad? Y ya no poder hacer nada. Entonces creo que ahí también es importante que nos sobrepongamos a ese cansancio que podamos sentir y que pensemos no solamente en el hoy, sino que proyectémonos en nuestros hijos hacia dónde van y los desafíos que también ellos van a tener que enfrentar. Y que como padres no nos podemos quedar tan atrás de ellos, o sea, tenemos que acompañarlos en ese camino. Entonces, creo que también de esa manera nosotros modelamos a ellos a Jesús. Sí, yo siento que también el cansancio llega a afectar más, o bueno, para mí, por ejemplo, el mayor desafío que yo he sentido, que muchas veces, como dices, el cansancio recae más fácilmente en la familia porque es tu familia y como quiera, a que a lo mejor llegues y con el pastor digas, hoy no quiero hacer las cosas. No, ¿verdad? O llegues a tu trabajo y, hoy no quiero más, ¿no? Me acabas de recordar a una compañera de trabajo. Así llegamos, y dice... Le dice a la persona que nos da las asignaciones, ¿verdad? Y dice, no, yo no quiero trabajar ahora, me siento tan cansada. Y dicho y hecho, ¿no sabes? No, que ese día no había trabajo para ella. Y entonces yo es así como que, no, yo tengo que venir con mi mente. ¿Sí, no? Exacto, o sea,
positivo, no, yo lo voy a hacer, yo tengo que trabajar, como decía mi esposo, ¿verdad? O sea, esfuérzate, Ajá, sí, tienes sí. que levantarte de la cama si quieres, puedes tener el mejor trabajo del mundo, pero si no te levantas a trabajar. Ajá. Entonces, sí, creo que la actitud es muy importante y sobre todo nosotros como cristianos, tener nuestra fe pues puesta en Dios, ¿verdad? En el día a día, y que Él es el que renueva nuestras fuerzas, como el búfalo, dice la palabra del Señor. Sí, sí, sí. Y bueno, yo sé que, por ejemplo, ya hablamos como de el cansancio y todo, y nos comentabas al inicio que sí tomas un tiempo para descansar. Pero yo no sé si a ti te pase, que muchas veces como mamás sentimos culpa cuando descansamos. Como el hecho de, me voy a tomar un día para mí o un ratito para estar yo así. A mí me pasa que pues yo trabajo aquí en casa, ¿no? Y a veces, me siento y luego ya veo y digo, hay unos trastes por acomodar. O, y si de una vez lavo la ropa. O sea, como que hay algo que no me deja descansar. No sé si es culpa o qué. O remordimiento. Y digo, y al final todo el día estoy haciendo algo y no acabé, ¿no? O ¿te da a ti? O sea, ¿alguna vez has Siempre sentido hay algo que hacer. esa culpa? Sí, siempre hay algo que hacer. Fíjate que yo siento que no padezco tanto de la culpa. Fácilmente. Es decir, lo que a mí menos me gusta hacer en casa, se los confieso, es lavar trastes. Entonces, si tengo que dejar algunos trastes por dormir 30 minutos más, lo hago. No pasa nada. Sí, no pasa a mí nada. Lo que más me cuesta, incluso más que cocinar, doblar la ropa. ¿Sabes por qué? Porque siento que duro mucho tiempo, he durado hasta 2-3 horas doblando ropa y veo la casa y no he hecho nada. Ajá. Solo eso. Te quita tiempo. O sea, para mí es como que estoy perdiendo el tiempo. Y a veces pues lavo y pasa 1 o 2 días y no he doblado la ropa. Hace unos 2 días vi algo en redes sociales y decía, el problema no es lavar la ropa, el problema es doblarla. Pero no sé si todos sientan que desperdician el tiempo o simplemente no les gusta doblarla, porque a mí sí me gusta doblarla. Lo que pasa es que siento que en esas 3 horas pude haber arreglado toda la casa. No, ¿y sabes qué? Que en este país te quitas el planchar la ropa. Sí. Porque en nuestros países sí hay que planchar la ropa. Yo todavía a veces plancho. algunas prendas. Sí. No, mira, fíjate que yo en cuanto al tema de las labores en la casa, bueno, estos últimos 2 años yo he tenido ayuda. Por situaciones de trabajo y el tema del cuidado de mis hijos, en algunas ocasiones viene mi mamá y en otras ocasiones viene mi suegra, y de verdad es una gran bendición porque me han ayudado mucho. Sin embargo, el mayor tiempo, digamos, pues estamos solos, los 4 en casa. Entonces es como que te decía, es un trabajo en equipo, pero a veces también necesitamos descansar. Nos tomamos el tiempo para descansar, y mi esposo, que es bien comprensivo en eso también. Es decir, si hay ropa que lavar o si hay algo que hacer, pues él me ayuda, o si lo ve por ahí, no dice nada. O sea, así como que no pasa nada, no es de los de que, pero ¿por qué no has lavado? ¿Pero por qué no has hecho porque esto? lo que pasa es que los dos trabajamos. O sea, no es como que solo yo paso en casa, que como te digo, igual es mucho trabajo. Entonces los dos trabajamos y los dos llegamos a casa y los dos hacemos algo. Si yo lavo, él limpia. Si yo hago esto, él hace lo otro. O sea, siempre estamos compartiendo las tareas. Sí, eso está bien. Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo no trabajo fuera de la casa, Carlos no hace nada aquí. Más que el jardín y cosas así de que el clavo, ya sabes, que yo le digo, eso es de hombres, ¿no? Claro. Pero de lavar, así, pues lavar trastes, aspirar y eso, no. Pero eso fue algo que acordamos él y yo. Claro. ¿no? Que yo le dije, bueno, mientras yo no trabaje fuera de la casa y tú nada más trabajes, pues yo me encargo aquí, ¿no? Pero me acuerdo una vez un cumpleaños que me dijo, hoy no vas a hacer nada. Y él
se encargó de limpiar. Y yo creo que yo ya presentía que un día antes no te creas que había hecho gran cosa y había que trapear y así. Y él se puso y hizo todo. Y lavó trastes y así. O sea, no es como que si se agarra una cuchara, no la lave, pues. Pero no es como que tengamos tareas divididas, ¿no? Pero cada quien pues se acopla a como dices, el equipo, ¿no? Sí, correcto. No, es que es un acuerdo al que tú llegas. Ajá. Porque la manera en que lo hacíamos en El Salvador era muy difícil, muy diferente a la manera en que lo hacemos aquí. Entonces creo que es una cuestión de acuerdos, ¿verdad? Otra cosa de que yo cómo siento hacerlo. que también afecta, no sé, bueno, yo sé que nos ven de otros países, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos, pues los que venimos de fuera, no tenemos casi red de apoyo. Ujú. Que, por ejemplo, yo allá, pues yo contaba con mi mamá si un día, ay, no alcanzó a recoger a los niños, ¿no? Con mis hermanas y así, o sea, que quiero relajarme. Yo, por ejemplo, yo vendía seguros y entonces, pues el horario tú te lo haces. Y yo tenía unas amigas de los seguros que a veces nos íbamos en martes a un día de spa, a como aguas termales, Ujú. jacuzzis así que de avena, que de vino tinto, a relajarnos. Eso no lo puedo hacer aquí. Porque yo lo hacía cuando los niños estaban en la escuela y era como Sí. irme a trabajar y mi mamá me ayudaba a recogerlos, ¿no? Y aquí, pues aparte de que también, no sé si a ti te ha pasado, pero es complicado hacer amistades. Sí. Porque la mayoría también siempre estamos ocupados. Tampoco he encontrado un lugar que sea como ese. Entonces es como... Siento yo que todavía sería más fácil servir, trabajar, ser mamá y todo en nuestros países que aquí, o teniendo como esa red de apoyo, ¿no? Porque siempre si uno dice, yo voy a hacer todo sola, no se puede. Sí, bueno, de hecho, ese ha sido uno de los grandes desafíos que personalmente he tenido. Mi vida en El Salvador era totalmente diferente a la vida que ahora tenemos aquí. No quiero decir que era mejor o que ahora es mejor, no, Pero era diferente. Ujú. Pero algo que sí creo que ha mejorado para nosotros, y lo hablamos con mi esposo, no sé en tu caso, pero en el caso de nosotros, porque aquí hemos encontrado que muchas personas dicen, no, es que la vida aquí en Estados Unidos es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y no hay tiempo para descansar, y el día de descanso pues solamente se pueden hacer las cosas de la casa y bla, bla. Pero nosotros hemos experimentado algo diferente, porque el trabajo que nosotros teníamos en El Salvador era un trabajo con un nivel de estrés alto por las responsabilidades que teníamos. Y además que nosotros trabajábamos y vivíamos en la ciudad, en la capital. Entonces, imagínate el tráfico. Sí. Es decir, salías temprano de casa y llegabas de noche. Y aquí nosotros lo hemos experimentado diferente. O sea, aquí vas a trabajar las 8 horas y ya estás de regreso en tu casa. Y nosotros trabajábamos cerca, trabajamos en la misma ciudad, entonces estamos hablando de 10 minutos de diferencia en el tema del tráfico, y en El Salvador eran 50 minutos, eran 45 minutos. Entonces hemos experimentado esa parte que es más descansado para nosotros, es más descansado, porque el trabajo que hacemos acá es más físico que mental. Entonces, por esa parte hemos descansado en cuanto al estrés mental que vivíamos allá, ¿verdad? Sí, pues es que mi vida también es diferente, pero yo también estoy más relajada aquí porque no tengo que salir a buscar el sustento de mi hogar, que también era como buscar clientes, todo eso, ¿no? Pero algo que se me hizo bien chistoso ahorita que dijiste, que antes cuando mi esposo y yo éramos novios, él me decía, voy a ir a tal lado. Y yo, ay, ¿cuánto te queda? A mí allá en México todo también me quedaba a 40 minutos porque vivía a las afueras de la ciudad. Y me decía, 10 minutos. Y yo, todo te queda 10 minutos porque él vivía en San José y cerca del downtown. Y ahora
aquí también a mí, pues aquí en Manteca, todo me queda como así a 10 minutos, 8 minutos, ¿no? Lo único que no ha cambiado, que igual me quedaba de lejos de La México, iglesia. aquí la iglesia, y yo, porque allá también me quedaba como a 45 minutos o 1 hora, pero si había tráfico se hacía más, y pues ya ves, aquí también estamos lejecillos. Pero retomando un poco el tema sobre cansadas pero llamadas, ¿qué crees que, o bueno, alguna vez Dios te ha enseñado algo en ese cansancio? Como cuando a lo mejor, no sé si, ay, te sientes tan cansada que oras y dices, ay, Señor, siento como que hoy sí ya no puedo. O como en el cansancio y a través de seguir, o algo que digas, ¿sabes qué? Sí estaba bien cansada, pero este día en específico que a lo mejor estaba bien cansada, ya no podía más, fui, serví o fui, trabajé y Dios me recompensó, sentí algo, paz. Yo anoté un versículo que dice, mi gracia es todo lo que necesitas porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Y yo siento que a veces también, como servidores, nos da pena decir, estoy cansado. O que la gente vea que estás cansado. Pero si nosotros reconociéramos ante Dios, ¿sabes qué? Si estoy cansado, yo siento que Él nos podría dar fuerzas. Bueno, yo lo he hecho. ¿Tú qué anécdota tienes o qué has aprendido de eso? Ok, bueno, fíjate que a mí me encanta mucho la alabanza y adoración. Entonces es algo que desde niña siempre lo he practicado. No solo el cantar, sino el adorar. O sea, creo que cada uno de nosotros tiene una forma particular o especial de saber en qué momento o de qué manera buscas a Dios cuando te sientes en los momentos así. Y yo han habido ocasiones en las que he dicho, no quiero servir, quiero recibir. Y yo creo que eso también es importante. Sí. No solamente dar y dar y dar y dar y dar, sino que en algún momento también tienes que sentarte a recibir. Sí. Entonces, el domingo pasado, por ejemplo, no sé si recuerdas el servicio en nuestra iglesia, el momento de adoración fue, pues, muy, ¿cómo te lo digo? Muy, te llenó, pues. O sea, eso te iba a decir, en mi muy caso, llenador. Ajá, me llenó, o sea, no encontré la palabra, pero creo que fue un momento bien especial en la presencia de Dios. Y de hecho, en los momentos que me he sentido así, cansada, y que yo digo, no, Señor, tengo que ir a tus pies, ¿verdad? O sea, quiero, y de hecho que yo quería arrodillarme en el momento de la adoración, pero estaba con mi niña y no podía. Entonces, pero yo de verdad quería ese momento para arrodillarme, porque llega un momento así en el que te sientes que lo que necesitas es estar a los pies del Señor, nada más, y adorar, y adorar, y adorar, y Él se encarga de quitar cualquier peso que podamos tener, ya sea emocional, físico, mental. Eso es una de las bendiciones que nosotros tenemos como cristianos, el hecho de que si hay algo que está como agobiándote, angustiándote, vas a la presencia del Señor y Él se encarga de quitar ese peso, de quitar esa carga. Entonces, en los momentos así, yo busco adorar al Señor, orar, adorar. Y esa es la forma en la que yo puedo descansar en Él. Amén. Fíjate que me recordaste una vez, bueno, en México yo tuve una temporada donde no tenía carro y andaba en camión. O no sé cómo le digan en El Salvador. Bus. Okay. En México hay otros que le dicen pecero. Bueno, entonces yo a veces estaba en la parada del camión cansada, enfadada, en el calor, así. Y aparte siempre tenía que andar como bien formal, con mis tacones en la bolsa. Y no podía traer yo una bolsa pequeña porque necesitaba echar cosas, ¿no? Fue una temporada que después les contaré sobre eso.
Pero ahí andaba y me repetía mucho, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Porque decía, este es mi esfuerzo y el Señor siempre va a estar conmigo. Después, ahí no era como, apenas estaba conociendo del Señor. Después el Señor me dio un carro, o sea, todo se acomodó, todo. Y a veces yo iba en el carro y pasaba por paradas del camión. Y veía a la gente con mala cara, que se veían cansados, como hartos, así. Decía, ay, Señor, pensar que yo estaba así. Pero la diferencia era que, por ejemplo, yo cuando estaba ahí pensaba en, hey, me estoy esforzando por esto, sí, mi familia, y decía, el Señor está conmigo. Y como que no era que lo disfrutara, pero no la pasaba tan mal, ¿verdad? Y decía yo, tanta gente que está ahí, deberían de conocer al Señor, que pues todo es, no quiero decir fácil, o que se acaban esas situaciones, pero todo es más ligero, ¿verdad? Su misma palabra dice que vengamos a Él los que estemos cansados y trabajados, y que Él nos hará descansar. Incluso siguiendo haciendo lo mismo que estamos haciendo, Él nos da descanso. Pero otra de las cosas que yo quería tocar aquí es que sí o sea, todo es importante, pero la importancia de tener un equilibrio entre las prioridades, ¿no? Porque hemos hablado de que queremos servir y todo, y que aún siendo esposas, mamás, trabajadoras, se puede hacer, pero sí creo que debemos de tener las prioridades. Muchas veces la gente pone como prioridad la iglesia, pensando que está poniendo como prioridad a Dios, cuando no necesariamente es así, ¿verdad? Y algo que me gusta, por ejemplo, de nuestro pastor, es que él siempre nos ha dicho que primero está Dios, después la familia y después la iglesia. Entonces, el hecho de, como un consejo que yo le daría a alguien que nos esté mirando, que diga, oh, es que yo quiero servir, estoy haciendo esto todo. Sí, hay que servir, pero no descuidar a nuestra familia. Nuestra relación con Dios puede estar bien, incluso sin servir, ¿verdad? Eso ya es un extra que damos de nosotros y porque tenemos el llamado de parte de Dios. Pero la familia es importante también. Entonces, a veces a lo mejor vas a tener que tomar decisiones de descansar un ratito. A lo mejor, por ejemplo, cuando tienes los niños muy, muy bebés y que, por ejemplo, cuando estás en la cuarentena, no vas a ir a servir porque te toca y dejar al bebé de 10 días de nacido ahí en la casa, ¿no? O sea, cosas como lógicas. O no sé, ¿tú qué piensas? Bueno, yo cuando tuve mis hijos, nosotros le llamamos... ¿Uno o dos? Le llamamos dieta. La dieta. En México la cuarentena, que según son 40 días de que uno tiene que estar como... Sí, correcto, que son te tapas 40 los días. oídos, que sí, cuidándote. Sí te bañas, porque antes decían que ni siquiera te tenías que bañar porque te enfermabas. No, sí te bañas. Sí, después de los 40 días ya sí me presenté a la iglesia. Quizá no al 100% con todas las responsabilidades, pero sí ya iba a la iglesia. Sí. Porque hay cosas que sí, lamentablemente, pues ya no las puedes hacer igual por el tiempo y por el cuidado de tus hijos, pero no es que vas a dejar Y aparte todo. son temporadas. Sí. No es como que, ya nunca voy a volver a servir. O sea, son temporadas. Si ahorita a lo mejor eres mamá de bebés, de niños pequeños, digamos menores de 5 años, que a veces en algunas iglesias no hay cuidado de niños o escuelita para esa edad, y te gustaría hacer más y a lo mejor no tenerte que salir del culto en ciertos momentos porque el bebé llora o así, también disfruta de eso. O sea, también en ser una buena mamá, en atender a tus hijos, también estás sirviéndole a Dios. Porque al final de cuentas es un llamado que también Dios nos da como mamás. Sí, fíjate que muchas veces nos sentimos frustradas. Nos sentimos frustradas porque quisiéramos hacer más o quisiéramos dar más, pero es como tú lo dijiste, o sea, son temporadas, son etapas. Entonces creo que tenemos que aprender a disfrutar cada etapa de nuestra vida. Yo, por ejemplo, digo, hay mamás que tienen mi misma edad y ya sus hijos ya están grandes. Ajá. Como alguien que conozca. Sí, o sea, me voy a encargar un bebé para estar iguales, ¿verdad? Tú ya descansas de en las noches, muchas por cosas, lo menos. Pues, ajá, entonces
pero tienes otros desafíos, o sea, es otra etapa en la que estás viviendo con hijos adolescentes. Entonces, ya pasaste por la etapa en la que, digamos, yo estoy ahorita. Pero siento que a veces nos frustramos cuando queremos o decimos, es que yo ahorita estoy en casa, yo no puedo trabajar, yo no puedo tener ingresos porque pues mi niño está chiquito, mi niña está chiquita. Yo diría, no te frustres, solamente disfruta esta etapa y piensa en que va a pasar. Sí. Y ya luego vas a poder seguir haciendo lo que hacías antes, o si es el tema del trabajo, va a llegar el momento en el que vas a poder trabajar. Pero mira, siempre hay algo que mi esposo me dice, cuando uno deja de ser agradecido con el Señor, entonces ya no disfrutas la vida. O sea, te vuelves amargado, te vuelves infeliz, todo lo ves mal, a todo le encuentras un pero, te quejas mucho. Entonces no olvidemos ser agradecidos con el Señor. Sí. Ya sea que estemos cansados, ya sea que estemos atribulados, incluso si estamos en una de las mejores etapas de nuestra vida, todavía debemos ser más agradecidos con Dios. Sí. Y sabes que ahorita me recordaste algo que quiero decir este comentario para los pastores. Que muchas veces se llegan a molestar porque llora un niño o porque suelta un gritillo, ¿no? Como hoy Vale de... A mí eso se me hace tan bonito porque, bueno, lo que quiero decirle a los pastores es de que seamos más empáticos, más comprensivos. Son niños que están en la casa del Señor y que un día van a crecer y van a estar ahí. No sabemos si va a ser después el pastor de la iglesia o no sé, ¿verdad? Porque recuerdo cuando yo llegué al Señor, Aarón tenía como 1 año y medio. Y pues yo lo llevaba cargando y Aarón hasta desde ese entonces ya era bien de que habla mucho, ¿no? Y entonces de repente estaba ¡mamá! Y se oía su vocecilla así y yo... Y en la alabanza a veces, como tú dices, yo me quería arrodillar y no podía, pero siempre, bendito sea Dios, que en esa congregación había una amiga y siempre me decía, ay, deja agarrar a Aarón un ratito porque lo quiero cargar, pero yo sé que no lo hacía porque lo quería cargar, a lo mejor sí porque nos apreciaban y todo, pero yo siento que lo hacía para ayudarme, para que yo pudiera tener tiempo con el Señor. Y ya pues lo sacaba un ratito, luego venía y todo. Pero a veces no era que Aarón estuviera de vago o que llorara así, simplemente se le salía así un gritito, ¿no? Ajá. Cualquiera. Y gracias a Dios ese pastor nunca dijo nada, ni ay, saqué niños. Había otras mamás con niños. Y eso fue algo que, fíjate, yo de venir de pues iglesia católica donde sí los padres son de ¡saquen ese niño! Así, bueno, los que yo llegué a conocer. Eso fue algo que también me atrajo más a la iglesia acá, cristiana. El hecho de decir, yo puedo venir aquí con mis hijos sin que me rechacen porque a lo mejor van a soltar un gritito o van a estar un poco inquietos o así. No, y a veces no solo los pastores, también nosotros. Como miembros de la iglesia. Sí, porque puede haber también mismos miembros que le hagan cara o que te vuelven a ver así como que calla a su niño, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá, entonces ser como más tolerante. Yo incluso creo que... si puedes. Si a lo mejor no es tu amiga best friend de la iglesia, pero si ves que una mamá está batallando y te nace y puedes que le des así y el bebé se vaya contigo, ayúdale, sí, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Yo siento que a mí en la iglesia muchas hermanas me ayudaban. Y digo me ayudaban porque ahora Valen pues no quiere. Ya ella selecciona. Ya ella, solo mamá, ¿verdad? Pero sí, hay muchas hermanas que sí me ayudaron los primeros días. ¿Y Linda, cómo manejas tú, y bueno, junto con Josué, estos límites como para mantener las prioridades? Como hasta dónde sí la iglesia, yo lo miré ahora, por ejemplo, cuando íbamos a ir de vacaciones. A los que están viendo, ¿se acuerdan cuando les contamos de Las Vegas? Aquí Linda, los sacamos. Linda y su esposo y sus hijos nos acompañaron.
de que estábamos como que, ¿qué hacemos, no? Porque había algo de la iglesia ese fin de semana. Ujú. Pero ya habían pasado otras actividades donde se había estado presente y ustedes decidieron como también es importante tiempo de familia, ¿no? Ujú. ¿Cómo establecen como esos acuerdos o esos límites de, sabes que hasta aquí sí estamos sirviendo, pero también hasta aquí tal fecha o tal tiempo sí es para la familia? Por ejemplo, también el cumpleaños de Ian, de que estaban allá en un congreso, no sé qué era. Sí. Y ¿sabes qué? Pues sí vamos, pero nos regresamos un día antes para estar con mi hijo en su cumpleaños, ¿no? Sí, bueno, fíjate que la verdad es que creo que una de las cosas que nosotros evaluamos bastante es el tiempo. Y en el tiempo nosotros más o menos estamos organizando nuestras vacaciones cada 3 meses. O sea, pero no son vacaciones así de 2 semanas. Ajá, a lo mejor un fin de semana, No, exacto, 4 días. O sea, ajá. nosotros lo vemos así, en función de fines de semana. Como días festivos que se alarga el fin de semana. Sí, así. correcto, porque pues como nosotros trabajamos en escuela, entonces nosotros siempre andamos viendo esos días, esos holidays. Entonces nosotros más o menos cada 3 meses estamos tomando un tiempo en familia, un fin de semana. Entonces, esa es la manera en que nosotros lo vemos. Ahora, veníamos de bastantes actividades, si lo vemos así, eclesiásticas, digamos, en las que habíamos estado ocupados todos los fines de semana. Entonces dijimos, bueno, sí, necesitamos un tiempo, un espacio para descansar. Y la verdad es que nosotros siempre nos hemos tomado tiempo para vacaciones. Y gracias a Dios que en la iglesia en la que estamos, como tú dices también, tenemos esa apertura para que también tomar tiempo con la familia. Entonces nosotros lo vemos en ese sentido. No ausentarnos tanto tiempo, pero si ya es necesario, sí tomamos un fin de semana para estar y salir en familia. Esa es la manera en cómo lo vemos. Incluso, por ejemplo, como allá en El Salvador, cuando ustedes eran como los pastores principales también. Sí, en ese entonces, como las vacaciones que nosotros teníamos, en el caso de mi esposo eran anuales. Ajá. Él sí tenía sus 15 días de vacaciones, 15 días calendario. Y en mi caso, yo tenía 3 semanas en el año. Y tú las podías organizar. Y yo como quisieras. tenía 3 semanas, pero exactamente yo sabía cuáles eran esas semanas. Como por ejemplo, la Semana Santa, que es el Easter aquí, la semana de agosto, que son vacaciones en la capital allá en El Salvador, y la semana de Navidad. Entonces, esas eran mis 3 semanas de vacación. Mi esposo no, él tenía 2 semanas juntas. Ajá. Entonces, tratábamos de ver la manera en De cómo coincidir y encajar. A veces yo pedía permiso una semana sin goce de sueldo para poder tomarlo juntos, y de esa manera nos organizábamos, porque como pastores, digamos, principales de la iglesia, era más complicado dejar cada 3 meses la iglesia, sí, ¿ya? sí. Entonces es como que las responsabilidades son diferentes y de esa manera nos organizamos. Sí. Yo quiero hablar desde la parte, porque ustedes pues trabajan como un horario fijo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, lo veo con mi esposo, que tiene su negocio, que muchas veces cuando uno está en un trabajo fijo y quieres tu propio negocio, dices, para tener el tiempo que yo quiera, Sí. y sale peor la cosa, porque como no hay un límite, como que te enfrascas Es más demandante. Ajá, en trabajar, y entonces dices, pero ¿qué día me voy a tomar? ¿No? Es más, bueno, yo lo veo con él de que a veces le cuesta más como decir, me voy a tomar todos estos días para salir o para estar en casa o con la familia. Y yo siento que también es importante ahí, independientemente de si sirves en la iglesia o no, tener como la conciencia de, hey, necesito por lo menos 3 veces al año un break, ¿no? Así. Sí. Y a veces que dura mucho trabajando así, mucho de corrido. ¿Sabes qué pasa? Ha sido cuando le ha dado que COVID
o que le da algo y Por cae. enfermedad. Y le digo, es que el cuerpo, Dios nos diseñó tan perfectamente que si tú no le das el descanso, se lo va a tomar, Sí, ¿no? Entonces le digo, no es que, ay, ¿por qué me enfermé? Descansa, mira, quédate aquí, acuéstate. Descanso obligatorio. Ajá. Y sí pasa, entonces Sí. ¿qué mejor que tomar el descanso planeando algo bonito a que sea obligatorio y nomás tengas que estar en tu casa con... Ya no, eso le pasaba yo creo hace como 2 años, que sí, como era cuando iba empezando el negocio, Ujú. que pues demandaba un poco Sí, más, sí. pero ahorita ya no le ha pasado, gracias a Dios. Entonces, como que vamos aprendiendo a poner esos límites. Fíjate que yo quiero preguntarte, ¿qué te recuerda como la primera vez que tú serviste en la iglesia? O sea, como, ¿cómo fue el primer día? Porque yo lo tengo más fresco, ¿va? Ujú. Pero tú como... Ahorita mi mente Yo está... estoy pensando porque, por ejemplo, ves que Estefanía tiene 15 años y ya sirve en la iglesia, ¿no? Ujú. Y a lo mejor lo de tomar fotos lo agarró más porque yo estaba ahí involucrada, lo de media tal vez, no sé, porque le gusta. Pero ahora que se involucró con los niños, los pequeños, fue algo que de verdad nació de su corazón de, ma, yo quisiera estar con los niños chiquitos ahí y todo, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de la primera vez que serviste en la iglesia? ¿Cómo surgió? Porque tus papás no eran pastores en tu En juventud, ese momento ¿o sí, no. Solamente eran pues líderes de la iglesia. Mm. Fíjate que, bueno, te mencioné que el tema de cantar y la alabanza y esto. Cuando yo, pues, la verdad que desde niña, o sea, desde que tengo memoria, yo cantaba en la iglesia. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que en la iglesia donde yo nací, la iglesia tenía un ministerio de niños, pero teníamos un culto en la semana. El culto era los días miércoles. Entonces, la que era la presidenta de damas, así le llamaban en ese entonces, que no era la pastora o la esposa del pastor, sino que era una hermana de la iglesia, era la líder. Ella también tenía a cargo el ministerio infantil. Y entonces en la iglesia local lo que hacían era un culto los días miércoles. Y la escuela dominical siempre el domingo, pero era aparte. Entonces, los miércoles, pues el culto era así, teníamos el tiempo de los cantos y el tiempo de las predicaciones. Y eran los niños los que desarrollábamos el culto. Entonces, éramos los niños los que cantábamos, éramos los niños los que predicábamos. Y antes, en las iglesias... ¿Pero niños de qué edad? Desde los 7 años. Desde los 7 años. Yo te digo que desde que yo tengo memoria, yo estaba ahí en la iglesia. Y cantábamos así, mira, como, digamos, siempre nos gustaba pasar en pareja. Ajá. Con otra amiguita. Y entonces decíamos, ¿y ahora cuál vamos a cantar? Y no había instrumentos ni nada, o sea, cantábamos así. ¿A capela? A capela. Y pasábamos y cantábamos así en el mismo micrófono las dos y los demás niños ahí cantando también con nosotros. Entonces se te va quitando el miedo, se te va quitando la pena, comienzas cantando y después también predicando. Entonces esa era la manera en que nos desarrollaban, digamos, de esa manera. Y también, así como los ministerios de mujeres y de hombres y de jóvenes tenían sus directivas, también los niños tenían sus directivas y los niños votaban por quien quería. ¿Y tú eras una? Sí. Ay, no sé por qué, pero me lo esperaba. Sí, entonces hacían las votaciones entre los mismos niños y ellos elegían quién era el presidente o presidenta. Vicepresidente, secretario, tesorero, vocal A, B, C, D, E. Como en escuelita. Entonces, desde ahí ya desarrollaban también tu liderazgo. Entonces, digamos que empecé así. O sea, empecé cantando, después me ponían a predicar, después fui la presidenta de
de la directiva de niños. Y no, mira, pues poco faltó para que fueras presidenta de El Salvador. pero Linda mira, Bukele. ¿sabes cuál era la mayor asignación que tenías como presidenta? ¿Cuál? Es que tú elegías quiénes iban a cantar y quién iba a predicar en el siguiente culto. Y entonces lo escribías en un papelito y se lo ibas a dejar al pastor, que era un anciano ya. Pero solo el hecho de tener esa... Como esa autoridad. Ajá, de elegir y elegías a tus amiguitos, ¿verdad? O tú misma te ponías. Entonces, y se lo ibas a dar al pastor y el pastor, él daba el anuncio el día domingo de quién iba a cantar y quién iba a predicar. O sea, era como... Siento que le algo daba importante. mucha importancia a eso de los niños. Entonces, desde pequeñitos veníamos creciendo con eso. Entonces creo que eso fue lo primero que hice. Recuerdas así. Sí, lo primero que hice servir. Y te estoy hablando que quizá tenía 8 años, 7, 8 años. Ajá. Entonces, y ya después de eso, pues, ya me bauticé. Y ya pude servir en el Ministerio de Alabanza, luego en el equipo de jóvenes, luego como maestra de escuela dominical y pues ahí. Muy bonito. Yo quiero que nos compartas cómo le haces para no perder tu conexión con Dios en la rutina. O sea, porque el trabajo, luego sirvo, luego hago lo de las clases, luego esto. A mí me pasa, por ejemplo, el llevar a los niños esto y luego grabar, editar. Me pierdo a veces a lo que le ayudo a Carlos con el negocio, así. Y trato, pues, de siempre en la mañana, antes de salirme a hacer ejercicio así, tener mi tiempo con Dios. Pero si, por ejemplo, Carlos un día me dice, oye, en la mañana te necesito para esto del negocio... A veces el otro día le dije, sí sabías que hasta ahora yo estaría haciendo mi devocional, ¿verdad? Y me dijo, ay, no me digas eso porque me voy a sentir bien mal. Le digo, no, pues cuando regrese lo hago o en la tarde, ¿no? Pero ¿tú cómo le haces para no perder tu tiempo con Dios o tu conexión con Dios en la rutina? Como a veces como nos enfrascamos en servir y hacer, pero nos olvidamos de estar con Dios, ¿no? Bueno, fíjate que mi horario de trabajo es muy temprano. Para mí muy temprano. Sí, para mí también. Es que entra a las 6. Yo a veces a las 7 me voy despertando y digo, no, Linda ya hizo y deshizo. Sí, entonces es un poco complicado más con la bebé porque a veces a las 5 de la mañana ya está despierta. Y es un poco complicado tener ese tiempo tan temprano. Sin embargo, mi trabajo, como no tengo a nadie que ande detrás de mí ahí supervisando lo que hago y nada, sino que ya yo tengo como un schedule que seguir de las asignaciones. Fíjate que a mí me gusta mucho escuchar prédicas. Escucho muchas prédicas, o sea, yo ando, eso sí me lo permiten andar un audífono. Y yo ando escuchando mis prédicas, ando escuchando Spotify con la música nueva, por eso es que... Estás escuchando entre hijas. Sí, bueno, a veces de esa forma es como he logrado escuchar tus podcasts completos. Entonces, siempre ando como conectada con Dios de esa forma. Tengo varios predicadores que me gustan mucho, no los voy a decir para no entrar en controversia. Sí, por favor. No, para no darles publicidad. Sí. Okay. Pero sí, tengo varios ahí predicadores que me gusta escucharlos. Hay un programa que de hecho es el programa en el que estuvimos, el retiro de matrimonios, okay. Que también me conecto con ellos. De hecho, descargué la aplicación y yo ahí puedo... ver pues cualquier tema que yo quiera de familia, de mujeres, de todo eso. Y entonces de esa manera trato como de andar conectada durante el día, escuchando música, escuchando las prédicas. Y sabes que por eso te decía yo, cuando tengo que dar clases
o cuando me toca el privilegio de enseñar en la iglesia, me lo tomo muy en serio. Y me gusta mucho tanto el momento de intimidad con Dios, como también prepararme. Me gusta mucho. Y generalmente siempre estoy así. O sea, siempre estoy tratando de escribir algo, siempre estoy tratando de tener ya algo para cuando me toca. Para cuando me toca. Y en las noches intento tener ese momento de intimidad y comunión con Dios, porque como te digo, durante el día para mí es bien difícil y en la mañana también. Entonces en la noche intento ya cuando todo está en calma, tener ese tiempo. Sí, sí se ocupa estar uno. Yo por eso lo hago a esa hora, porque es cuando los niños ya se fueron a la escuela, mi esposo ya se fue a trabajar y ahora sí estoy yo aquí nomás a gusto. Sí. Si quiero llorar, lloro, si quiero alabar, alabo, así, ¿no? Porque ya cuando llegan ya no. A veces, cuando ellos están de vacaciones, como es mi rutina, los invito, ¿no? Y también es bonito, pero no es igual. Sí. A cada quien tener su tiempo, ¿no? Ok. Bueno, ya casi como para terminar, yo quisiera preguntarte, ¿qué le recomendarías a una persona que a lo mejor, bueno, puede ser mujer o yo sé que hombres también nos miran, hombre o mujer, sirve, pero entre el afán y todo, a lo mejor está sintiendo que sirve más por compromiso que por amor a Dios? Fíjate que lamentablemente cuando eso pasa o eso sucede, hay muchas cosas que quizás pueden estar sucediendo a nuestro alrededor. Yo soy bien observadora. Observadora. De repente he notado en algunas personas cuando están ahí parados, pero sabes que no están ahí. Ya. Entonces, yo creo, Laura, que todo lo que hemos hablado esta noche es importante desde el punto de vista y desde el tema que tú escogiste, llamadas, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros, y creo que lo dije en algún momento que intervení, cuando nosotros reconocemos a qué es lo que Dios nos ha llamado, es bien difícil que podamos hacer las cosas por obligación que por convicción. Porque cuando tú estás segura de lo que eres, en quién crees y de lo que te ha dado, en este caso Dios, de lo que Dios ha depositado en ti, tú sirves en agradecimiento a Dios por eso. Y un día de estos hablábamos con mi suegra y yo le decía, hay una parte en la Biblia donde dice que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y entonces yo le decía a ella, por eso deberíamos estar más que agradecidos con Dios, porque Dios en su misericordia nos ha alcanzado. O sea, no es por nosotros, no es porque tengo tantos dones, tantas habilidades, tantos talentos que Dios se fijó en mí, no. O sea, es porque Él tuvo misericordia, Él me vio. Y entonces Él me escogió. Y yo le sirvo a Él y Él me ha dado regalos, Él me ha dado dones que son precisamente para servirle a Él. Entonces yo creo que cuando nosotros reconocemos de lo que Dios nos ha dado, de la misericordia de Dios en nuestra vida, y somos agradecidos, nosotros no vamos a servir por obligación, sino
en agradecimiento a Dios por eso, por lo que Él nos ha dado. Entonces se podría decir que si hay alguien que está sirviendo por obligación, tal vez sería un momento para hacer una pausa y replantearse, a ver, ¿este sí es mi llamado? Porque a lo mejor me puse ahí o dije que sí, solo por quedar bien con alguien o porque tenía tantas ganas de hacer algo en la iglesia que lo que primero que me ofrecieron lo tomé, no sé, pues. Yo creo que sí. Es importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, porque a lo mejor el lugar que Dios tiene para ti o el llamado que Dios te ha hecho, te vas a sentir pleno o plena, te vas a sentir que lo disfrutas, te vas a sentir feliz, y es por eso que no solamente dentro de la iglesia, pasa en el mundo, que hay muchas personas que ejercen una profesión porque lo ven desde un punto de vista económico, mejor para ellos, que si hago lo que me gusta, pues no voy a ganar mucho, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia, como tú dices, hay muchas razones por las que quizás estamos en el lugar que estamos, quizá por una u otra razón, pero en realidad no hemos descubierto para qué Dios nos ha llamado. Entonces creo que sí, es importante que pensemos, que analicemos, porque mira, Dios siempre usa personas que te puedan decir, hermana, gracias, o hermana, qué bonito, hermana, la felicito. Siempre Dios va a poner personas en tu camino que te van a dar esas palabras de afirmación, no para que te sientas más, sino para confirmar el llamado que Dios te ha dado. Entonces, Dios te ha hecho un llamado y te lo confirma a través de tu pastor, a través de tus líderes y a través de la misma congregación. Te confirma ese llamado. Sí, tienes razón. No sé si de alguna vez, no, yo creo no te he contado. Hace como yo tengo con lo que hago en las redes, que es pues evangelismo, 3 años. Y hace como año y medio, una concuña, esposa de un hermano de Carlos, me escribe de México. Me dice, oye, fíjate que estoy en el hospital porque mi papá le están haciendo un proceso. Estaba en el hospital su papá, ya salió, gracias a Dios. Dice, y estaba aquí, y pues ahí en el hospital donde ella estaba, están las camillas como casi juntas, ¿no? Dice, y en eso estaba un señor cuidando a un enfermo con su celular, y escuché el video que estaba mirando, y ella me dijo, esa voz la conozco, y era tu voz. Dice, y pues me arrimé, así como, y dice, y estaba viendo un video tuyo. Dice, y el señor estaba llorando. Y yo me quedé así como de... Ajá. O sea, me impactó. O sea, ella me lo contó como de eres famosa. Pero yo lo sentí como de que a lo que Dios me ha enviado está haciendo lo que Dios quiere que haga, ¿no? Tocando un corazón. Más que de que si, tú te diste cuenta o algo, sino como que, o sea, el mensaje que Dios me dio, no sé cuál habrá visto, sí llegó a cumplir su propósito, porque una persona fue ministrada, ¿no? De la que sabes. Ajá, o sea, yo pues espero en Dios y veo ahí los views y eso y digo, bueno, tantas personas han recibido una pequeña semilla, ¿no? Pero en esa ocasión, eso, igual ahí no tenía a lo mejor los seguidores que tengo ahorita, pero fue como una confirmación para mí de, sí, lo que estoy haciendo es algo que Dios quiere que haga porque está impactando vidas, ¿no? Correcto. Entonces, lo que tú dices ahorita me recordó y digo, sí es cierto, o sea, sí el hecho de que tú estás sirviendo en algo o estás haciendo algo para Dios y la gente... No por alabarte o porque te quieras tú sentir, me reconocen, sino para la confirmación. Correcto. De que estás en el camino correcto que Dios te quiere tener, ¿no? Sí, correcto. Y es que hay muchas veces que nosotros nos gusta algo, porque quizás lo hemos visto, por cómo vemos que lo hace alguien más. Y entonces nos dice, yo quisiera. Y fíjate que yo pienso que cuando algo nos gusta y de repente no somos muy habilidosos en eso, pero somos disciplinados y
tratamos de mejorar y hacer las cosas bien, logramos el talento. Porque fíjate que he conocido personas pero así, de verdad, que el canto no se les daba, pero para nada. O sea, aquellos así como que, ¡ah! Pero fueron persistentes y se esforzaron, invirtieron, y yo ahora los escucho cantar y yo digo, ¡wow! O sea, de verdad que sí, estaba ahí como escondidito. Ajá. El talento. Sí, es que también se tiene que pulir. Correcto. Pero necesita también que lo trabajes, o sea, que hagas algo Entonces, yo digo, sí, a veces también, quizás al inicio solamente nos gusta, pero si nosotros nos metemos un poquito más y trabajamos y nos esforzamos, lo podemos lograr. Yo tengo un dicho que no es bíblico. Este es de Laura 2:3, que es que todos comenzamos siendo malos. Uh-huh. Yo siempre le digo a mis hijos... Nadie nace aprendido. O sea, cualquier cosa en la que tú vas a empezar, al principio eres malo. Yo, por ejemplo, veo mis videos de cuando empecé. Malos, mal enfocados, la letra más para acá, así pues... a lo mejor el tema, como daba mucho rodeo y no iba al grano. Recientemente la hermana Carolina me dijo, tus últimos videos han sido como concisos, como así, ¿no? Mejor. Y yo digo, es que todos comenzamos siendo malos. Y así siempre que los niños se me acercan, ¿y qué es esto? Y le digo, hey, todos comenzamos siendo malos, pero entre más lo hagas y, o sea, tú mismo veas, voy a mejorar esto y todo, en un momento ya vas a ser el pro, como dicen ellos, ¿no? Así, ahora sí, ya la versión más actualizada. Sí. Entonces tiene razón, ¿no? A eso del canto, yo, por ejemplo, cuando nos casamos Carlos y yo canté una canción, no sé si te conté, sí. Y tomé 3 meses de clases de canto y a mí siempre me ha gustado cantar. Me encanta alabar a Dios y todo, y antes cuando estaba en el mundo, pues, canciones todas, la rocola andante, ¿no? Pero siempre se me salen gallos y así. Entonces, cuando iba a cantar las clases y me gustó, lo hice bien, pero digo, qué complicado es. O sea, ejercitar la garganta, todos los ejercicios que te dan, y dije, no, ese no es mi llamado, porque, o sea, aunque me gusta cantarle a Dios y todo, como que es demasiado lo que tengo yo como que controlar de la respiración, y digo, como, no sé. Mucho estrés. Ajá, me estresa mucho. Ajá. Y dije, no, eso no es para mí. Está bien para la boda, pero hasta ahí. Yo al principio dije, no, de aquí a la alabanza, de seguro. No. Dije, ay, no, muy complicado. Pero esto digo yo que también tiene que ver, pues, lo que hablábamos del don, ¿no? Sí. Y ya irlo desarrollando. Sí, correcto. Pues, yo quisiera, así también ya casi para terminar, que pudiéramos dejarle un mensaje, pues tanto tú como yo, a las personas que nos están mirando. Puedes hacerlo si te nace decirlo como de este tema, o si Dios pone algo en tu corazón diferente, pero que les dejes así como un mensaje final. Ahí está tu cámara. Ok, gracias. Bueno, yo creo, Laura, y primero quiero agradecerte la oportunidad de poder estar aquí en tu podcast, Entre Hijas. Como te dije, creo que haces un trabajo muy bonito, extraordinario. Te felicito por eso. Y yo creo que así como tú te has atrevido, porque sí lo has hecho. No es fácil, o sea, lleva inversión de tiempo, de recursos, todo. Así como tú te has atrevido a hacerlo, yo creo que todos tenemos dones y talentos que Dios ha depositado en nosotros. Pero más allá de los dones y talentos, creo que es importante que nosotros tratemos de conocer cuál es el llamado que Dios nos está haciendo. Y como te decía, el llamado a la salvación es para todos. Y si, bueno, no, estoy segura que te escuchan personas que a lo mejor quizás no sirven en una iglesia, o sea, no están activos, pero a lo mejor asisten.
o a lo mejor simpatizan con el Evangelio. Pero yo quiero decirte que nunca es tarde y que Dios siempre está con sus brazos abiertos. Y en el momento que nosotros quizás nos sentamos cansados, nos sintamos agobiados, siempre Él va a estar esperando por nosotros. Y lo otro, que es el llamado específico que Dios hace a aquellos que le hemos reconocido como Señor y Salvador. No te dejes deslumbrar por el mundo. Intenta siempre que tu mirada sea hacia el cielo, que tu mirada sea hacia Dios y que encuentres el propósito por el cual Dios está llegando y está tocando a tu puerta. Así que aquellos que tienen dones y talentos, intenten pedirle al Señor de que se los muestre y no tengan temor, no tengan miedo, para que el Señor de verdad pueda cumplir su propósito en ustedes. Amén. Yo quiero hablarle a las personas que, porque sé que hay bastantes que me han dicho que ya servían, que saben cuál es su llamado, pero pasó algo y lo dejaron de hacer. Muchas veces nosotros creemos que porque es el llamado, el don que Dios nos dio es algo que disfrutamos, va a ser fácil. Pero la mayoría de las veces, primero Dios va también a formar tu carácter. Y pasan situaciones que confrontan o te hacen que tengas que mejorar algo de tu carácter, de tus emociones, que hacen que desistas. Entonces, si tú eres una persona que estaba sirviéndole al Señor, que está consciente del llamado que Dios le ha dado y lo dejaste de hacer porque alguien te dañó, porque algo pasó, hoy quiero decirte que tu llamado no va a cambiar y que hay muchas personas que podrían estar siendo impactadas por tu servicio, por lo que Dios puso en ti y que no lo están siendo porque te diste por vencida o por vencido. Así que hoy es un llamado de nuevo para que regreses, para que dejes que Dios moldee lo que tenga que moldear en tu corazón, que quite lo que tenga que quitar y que ponga de nuevo esa pasión por servirle, por hacer las cosas, por muy cansados que estemos, o si tienes el pretexto de que es que ya me casé, ya soy mamá. Hay formas de que te puedas organizar y a lo mejor si antes servías 10 horas a la semana en la iglesia, hoy sirvas una, pero con todo el corazón. Así que ese es mi mensaje para ustedes. Gracias, Linda, de nuevo por estar aquí. Me he gozado en esta plática. Espero que no sea la última vez, sino la primera en que vengas. Y pues ustedes ya saben que si este mensaje fue de bendición para ustedes y conocen a alguien que digan, esto le quedaba, mándaselo para que lo vea y nos vemos la próxima semana. Y recuerden que aquí todo se queda entre hijas y con Dios. Bye. Bye, bye.